Puede afirmarse que la primera inmigración organizada que llegó a la República de Venezuela fue la alemana. Por iniciativa del general Páez, de Agustín Codazzi y de Manuel Felipe de Tovar, se creó la colonia Tovar a mediados del siglo XIX. Pero los inmigrantes, por supuesto, de los que vamos a escuchar sus testimonios, no son ni esos ni descendientes de aquellos, sino inmigrantes que tuvieron ellos la experiencia de la inmigración. Esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de alemanes de diversos oficios, de diversas profesiones, pero en particular es notable el conjunto que se ha dedicado a las ciencias naturales en sus distintas expresiones y al arte, así como al comercio, a la industria y a la arquitectura. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una cantante lírica y de un politólogo, ambos profesionales que han hecho aportes sustanciales en sus áreas a la venezolanidad. Nací el 27 de octubre del año 41 en la bella ciudad de Hamburgo durante la plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Yo tenía una hermana 2 años menor que yo y mi mamá trataba de conseguir la comida. Mi papá salió de la prisión de los ingleses, que era zona ocupada por los ingleses. Mi papá era radioaficionado y él, con los restos que él encontraba de los ingleses en el bosque, etcétera, se montó su propia estación de radio, y ellos tenían, esos radioaficionados tenían sus siglas. Y lógicamente él se metía entonces en la noche y estaba prácticamente conversando con gente en Australia y en Chile y en todos los países, y eso me pareció fascinante. Y yo creo que ahí fue donde yo dije, yo tengo que conocer estos países. Así se abrió un poquito el gusto al mundo, y cuando uno empieza a viajar y ve otros países, entonces vienen las ganas. Yo llegué a Venezuela por un aviso en el periódico en Hamburgo. Buscaban una secretaria trilingüe, fue la Mercedes-Benz. Y bueno, apliqué y me vine en octubre del 63. Y me pareció muy bonita Venezuela, el clima me gusta, la gente muy amable. En mi familia siempre se escuchaba música, mi papá tocaba violín, mi mamá cantaba en un coro, y bueno, siempre me gustaba la música. Y aquí, para relacionarme con la gente de aquí, yo dije, bueno, en Radio Nacional escuché un aviso para Navidad del año 63, que la Asociación Cultural Música Antigua iba a hacer un concierto navideño en la iglesia luterana, en la Castellana. Y yo hablé con una amiga y me dice, sí, nosotros siempre vamos a esos conciertos. Entonces, después del concierto, hablé con la señora Gosewinkel y le dije, mire, quiero hacerme miembro del coro. Y desde enero del 64 soy miembro del coro de la señora Gosewinkel. En Venezuela aprendí a improvisar. Y la improvisación no es mi campo, pero la ejerzo, la hago. Y yo creo que ahí uno aprende bastante, y el clima también te hace sentir más feliz. El clima prácticamente, sí, te alegra. En Hamburgo, cuando en el mes de noviembre no hay un rayo de sol, la gente se deprime. Aquí tú no te deprimes. Y entonces la alegría de vivir y la alegría de la vida y la ligereza que eso implica también, eso es parte de la fusión. Entonces así sale una alemana tropicalizada. Nací en
el pueblo de Weingarten en junio del año 1942, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Mi papá, que era oficial de la Luftwaffe, es decir, de la Fuerza Aérea, estaba en esa época en campaña, contribuyendo a la lamentable destrucción de Londres y otras ciudades inglesas. Llegué a Venezuela en una primera oportunidad para realizar un curso en organización de partidos políticos con compañeros del Partido Acción Democrática en 1976. Yo había leído sobre Venezuela, sobre Caracas. Me sorprendió ver la ciudad rodeada de montañas. Yo pensé que sí, bueno, si estaba a una altura de 1000 metros, no podía haber montañas tan altas. Y sin embargo, bueno, la vista del Ávila, en la primera noche que llegué, esto fue realmente para mí una impresión que no olvidaré, y menos cuando estamos ahora en Cebucán, donde tengo el Ávila enfrente todos los días. Políticamente, el venezolano creo que es profundamente libertario, es decir, es muy difícil amarrarlo, y es profundamente democrático, es decir, que en su cultura está fuertemente enraizado el respeto a la opinión ajena, a la opinión de los demás. No quiero a estas alturas sacrificar mi hogar en Venezuela y no quiero verme obligado a hacerlo. Hasta este momento tampoco veo la necesidad de hacerlo porque todavía nos quedan espacios. Venezuela, lamentablemente, se está convirtiendo en un archipiélago. Ojalá sea reversible ese proceso. Las penurias de la posguerra aventaron a muchos alemanes hacia América. Venezuela fue un destino privilegiado, sobre todo para aquellos amantes de la naturaleza y amantes del arte también. Es el caso de la pintora y el pintor, de quienes vamos a escuchar sus testimonios en el segmento que viene. Ambos pintores fundamentales para la historia de las artes visuales venezolanas del siglo XX, quizás algunos no sepan que nacieron en Alemania. Mi vida empezó en una pequeña ciudad, Bézica, que es ubicado entre los dos ríos, Neckar y Enns. Y yo nací el 30 de junio de 1928, aterricé aquí en el diciembre de 55 en La Guaira. Subiendo la autopista, y era tan fascinada de la luz y de las cortes de la tierra, porque era recién construida la autopista entre La Guaira y Caracas, y esos cortes de tierra me fascinaban tanto que yo todo el tiempo dije a mi marido, mire, eso tengo que pintar, aquí tengo que regresar, eso tengo que pintar. Entonces, aquí
sensación de una vitalidad, de estar más cerca a la vida y más cerca a la muerte, es algo sumamente interesante. La intensidad latinoamericana a mí me encanta, y esta simbiosis de varios raíces étnicas diferentes, en cual estamos envueltos nosotros todos hoy día, y que es el tema de Latinoamérica, es algo muy interesante y muy bueno que uno puede colaborar y meterse en este proceso. Bueno, yo nací en Bayreuth, en Franconia, en Alemania, una ciudad conocida por ser un poco la meca de los wagnerianos, ¿no? Esta es la casa de ópera de Wagner. Vengo de una nación a través de la que el universo, el mundo purgó el virus ese de los nacionalismos de una manera bien intensa, ¿no? Irónicamente caigo en Venezuela cuando caen mis padres, cuando asesinan a Chalbaud prácticamente sobre la marcha, y recibimos la primera bendición nacionalista con el señor Marcos Pérez Jiménez y toda su estética, diríamos. Y ahora parece que vamos hacia lo mismo otra vez, ¿no? Es principio y fin. Tienen razón las escrituras sagradas cuando dicen que el principio y el fin como que se tocan y son los mismos. Mi familia llegó aquí a una especie de centro de acopio de inmigrantes que debe haber estado en Sarria, por lo que recuerdo, donde comienzo un poco a tener conciencia de dónde estoy, ya en Petare, ¿no? Pasamos por una pequeña etapa, un corto tiempo en Sabana Grande, subarrendados en las casas de unos inmigrantes también, y de ahí ya entramos directamente a Petare. Yo me he cuidado bastante, creo que con cierto éxito, de ese discurso hipernacionalista de muchas personas en la situación mía, que comienza a ser más criollo que los criollos. Creo que seremos más venezolanos en la medida en que seamos más universales. Ese es el reto. No es fácil. Eso requiere, ya que hablamos de desarraigo y que mencioné la Sagrada Escritura, aquella frase de que a menos que mueras no puedes volver a nacer, ¿verdad? Y es necesario nacer. Habitualmente, ¿quién se va de su patria? La social al que expulsan, el tipo que prefiere huir de allí porque le conviene. Creo que hay otra lectura hoy en día, ¿no? En realidad, creo que es muy importante que todo ser humano se lo plantee alguna vez en su vida, en tanto a que somos simples transeúntes acá también, somos simples residentes acá, pero que no somos plantas que estamos sembradas acá. El ser que cree realmente que está arraigado no se ha paseado por la idea aquella del griego que decía panta rei, todo fluye, Heráclito. El que se estanca se oxida, perece. También ahí habrá que tratar de entenderlo como una bendición, ¿no? Aunque no nos guste, desde luego.
de los inmigrantes alemanes, a pesar de la barrera del idioma y de que muchos conservan un acento muy particular, pudieron relacionarse íntimamente con venezolanos, al punto que muchos de ellos se casaron con criollos. Es el caso de la galerista que nos va a brindar su testimonio, y es el caso del veterinario, de quien vamos a escuchar su vida en Venezuela, un hombre cuyos aportes han sido fundamentales para la vida zoológica y para la vida de los parques en el país. Yo nací en una pequeña ciudad medieval que se llama Mühlhausen. Yo nací en 1941 en plena guerra. Tengo una hermana gemela, morocha. Tuve la suerte de no perder a mi padre, porque mi padre recibió una herida muy fea, muy terrible en el pulmón y pasó mucho tiempo en el hospital, lo que le salvó la vida. Yo tengo recuerdos muy, muy bellos, a pesar de la posguerra, con todo su problema, los años de gran hambre, la desesperación después de haber perdido una guerra, toda la destrucción. No nos había tocado tanto a la pequeña ciudad donde yo nací, porque nuestro alcalde entregó la ciudad a los aliados y fue matado, asesinado por los alemanes por ese hecho. En el 61, poco antes de que se construyó el muro, mi papá tenía como una premonición, un presentimiento, y él decidió de que la familia se iba. Y como eso no se podía hacer todo el grupo familiar juntos, porque era un delito y demasiado peligroso, me escogieron a mí como primera. Yo salí a principios de abril. Mi hermana debería haberme seguido en septiembre, los padres en Navidad, y en agosto se construyó el muro, y de esa forma quedamos separados. Yo quedé de un lado y ellos se quedaron atrás. Después de 3 años, las dos partes de Alemania llegaron a un acuerdo que por un pago de divisas diariamente, uno podría ir una vez al año a la casa. Así que yo tuve la oportunidad de ir una vez al año a mi casa. Después mi mamá cumplió pronto 60 años, lo que también le permitía a ella visitarme a mí una vez al año. Mi primer esposo era un velerista, un marinero, casi 9 meses en el Caribe. El Caribe es tan bello para alguien que vive en un velero, que es difícil de separarse otra vez de ese sitio. Siempre hay otra isla de distintas nacionalidades, siempre tienes viento, siempre hay un agua de película. O sea, que cada mañana subía a bordo al puente y veía ese muro verde. Es una sensación muy particular, la costa de Venezuela, porque está ahí, no hay duda, es como una promesa, ¿no? que será detrás de ese muro. Yo llegué a Venezuela en realidad ayudando a un amigo que necesitaba tripulación y tenía compromisos con los clubes aquí. Abrí una galería, una cosa yo creo que en ninguna otra parte del mundo hubiese sido posible, pero en Venezuela sí. Con los venezolanos, que son para mí la gente más espléndida del mundo, sí ha sido posible. Sí. Conocí relativamente rápido mi segundo esposo, unos años éramos como amigos hasta que nos dimos cuenta que había algo más, y él murió lamentablemente hace el 4º año. Miguel fue para mí un punto muy importante dentro de todo. Tengo su familia grande aquí, eran 10 hermanos, o sea, esa familia enorme venezolana me tomó en sus brazos desde el primer momento con un cariño, pero especial, como te digo, y siguen haciéndolo. Después de todos esos años que Miguel ya se fue, no se disminuyó su apoyo y su amor por mí, lo que agradezco muchísimo.
Bueno, yo nací en Colonia, Alemania, una ciudad que fue fundada en el año 50 de los romanos. Bueno, yo llegué en el año, creo que fue 53, y no fui como un emigrante en sí, sino como estudiante. En Alemania, claro, la situación de Alemania era un poquito apretada. La posguerra era más difícil que la propia guerra. Yo pasé toda la guerra en Colonia. Colonia fue destruida, el 90% del centro de la ciudad de Colonia. Entonces eso era un impacto muy grande, pero siempre he dicho que también es como una escuela. Uno aprende cómo defenderse, cómo sobrevivir. Comida era escasa, tenía que salir al campo a ver, bueno, el campo de papa, sacar un poco de papa para llevarlo a la casa. Como me interesaban las ciencias, química, tenía un clandestino alambique, porque los campesinos tenían de todo, de dinero, cantidad, pero lo que faltaba era aguardiente. Entonces, el aguardiente, yo hacía un aguardiente, bueno, canjeándolo por comida. Llegué como Humboldt a Cumaná, porque el barco se accidentó. Yo me embarqué en España para Caracas, para Maiquetía, mejor dicho La Guaira, pero el barco, una caldera estalló, no sé qué cosa, y nos remolcaron hasta Cumaná. La primera impresión, bueno, yo te digo, todas las impresiones mías han sido tan positivas. Primero llegamos allá a un ambiente tropical, un clima agradable, las palmeras, el mar Caribe, y la gente de lo más acogedora y amable que yo había conocido. En el 58, al graduarme, me ofrecieron la dirección del Zoológico El Pinar con unas directrices de hacer un zoológico digno para Caracas. Entonces ahí empezó mi búsqueda de a dónde hacer un zoológico, cómo hacerlo. Necesitaba un terreno grande. Buscando el terreno conseguimos en Caricuao una extensión bastante grande, que son más de 300 hectáreas en total, pero es un valle, ¿no? Entonces abajo se desarrolló el Parque Zoológico Caricuao, que fue inaugurado cuando Carlos Andrés Pérez, entonces hace unos cuantos años, en el primer mandato de Carlos Andrés Pérez. Bueno, mire, yo estoy en Venezuela no por necesidad, muchos inmigrantes vinieron por necesidades, sino yo vine a Venezuela al principio únicamente para hacer, como he dicho, unos semestres, y me enamoré de Venezuela. Este es el país que yo quiero, donde yo quiero trabajar, y trataré de hacer algo para este país, y logré hacerlo, por lo menos. Por ejemplo, el Parque Caricuao. Una vez superadas las barreras del idioma que hemos señalado antes, estos inmigrantes alemanes que han tenido que adaptarse a una geografía distinta, a una arquitectura distinta, a unas maneras de pensar diferentes a las de su país de origen, han podido perfectamente adecuarse y dialogar tanto con la arquitectura, la literatura, como la geografía venezolana. Y sus obras, sus realizaciones profesionales ensamblan ambos mundos. Es el caso del arquitecto y de la profesora de literatura que vamos a escuchar de inmediato. Mi familia ya tenía sus raíces aquí desde 1854.
abuelo Heinrich Bornhorst salió de Hamburgo y con un amigo creó una empresa en Maracaibo que era Riedel Bornhorst, y ellos eran una empresa en aquellos años bastante importante, exportación de café, que